Si usted busque la palabra en 1 Samuel 30, una palabra maravillosa que hoy va a hablar a tu vida. Escuchen, tenemos el sábado que viene, ¿sí? A ver si estoy bien. El sábado que viene es el sábado 20, ¿sí? El sábado que viene es sábado 20. ¿Qué tenemos sábado 20? Bautismos, tenemos bautismos, ¿sí? Impresionante. Vamos a terminar este año ahí, en multiplicación, en crecimiento, así que el sábado que viene bautismos. Si no fuiste bautizado, ¿sí? Vení y te bautizamos, ¿sí? Acuérdense esto. ¿Cuál es el requisito para bautizarte? Si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Amén. Si crees de todo corazón, bien puedes. Así que aquellos que no están bautizados, aquellos que tengan discípulos que no están bautizados, ¿sí? Inviten, ¿sí? Pregunten y traigan. El sábado que viene, escuchen. Aquellos que regresaron a casa de este ministerio o de otros ministerios y quieren, algunos dicen yo quiero bautizarme de nuevo o me bauticé de niño. Bueno, va a tener la oportunidad de renovar el pacto a través del lavado de pies. Así que aquellos que ya fueron bautizados y quieren renovar el pacto con esta casa, ¿sí? Con el Señor primero y después con esta casa y que sirvamos juntos, pueden hacer el lavado de pies, ¿sí? Entonces, los que se van a bautizar tienen que venir el sábado a las 17 horas, ¿sí? Así nosotros nos encontramos acá en el altar de oración. Y ahí compartimos una palabra, oramos, practicamos cómo va a ser el bautismo y usted queda livianito, ¿sí? Se le va todo el miedo, se va todo, ¿sí? Con el pastor Julio ora, contamos algún testimonio que lo renueva, ¿sí? Y va a ser un día de fiesta, amén, ¿sí? La fiesta, ¿sí? Va a ser una fiesta de bendición. Así que después del bautismo, escuche, después del bautismo hacemos la bienvenida, la fiesta de bienvenida a todos los que se bautizaron y traemos algo para comer, Así que ya vamos a anunciar después, ¿sí? Casi siempre comemos algún choripán, hamburguesa y traemos entre todos las tortas, y los que ya somos viejitos, o los que ya somos miembros, vamos a decir así, nos traemos la comida, pero compramos la comida para los bautizados nuevos, los que se bautizan y su familia, ¿sí? Entonces va a ser una gran fiesta el sábado que viene, manténgase en expectativa. Y vamos a aprovechar y vamos a despedir el año como iglesia y vamos en ese momento y vamos a reconocer los ministerios, vamos a pasar, le vamos a dar un aplauso, le vamos a orar y vamos a compartir testimonios. Yo quiero que compartan los testimonios, obras misioneras. Queremos saber qué pasó este año en las obras misioneras, ¿sí? Queremos escuchar. Vamos a compartir algunos testimonios, así que esto va a ser una fiesta, amén, ¿sí? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Sí? Manténgase en expectativa entonces. Busquemos la palabra entonces en 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 dice así la palabra, el versículo, hay dos versículos claves, ¿sí? Pero el versículo 18, fíjese lo que dice. 1 Samuel 30, 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres, el 19, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. Todo lo recuperó David. Esa palabra quiero que la escuche. Todo lo recuperó David. Diga conmigo, todo lo voy a recuperar. Todo. En el nombre de Jesús. Ahí está. Todo lo recuperó David. ¿Sí? Todo. Miren. Bueno, ahora voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Ahí el rey David. El rey, todavía no era rey David, a eso quiero decirle. David estaba escapando, estaba huyendo. Era el tiempo en que él huía de
de Saúl, ¿sí? Era el rey de Israel, que fue el primer rey de Israel. David ya había sido ungido como rey, ¿sí? Ya tenía su llamado, él ya había aceptado el llamado y estaba escapando de Saúl porque Saúl, la autoridad, ¿sí? Lo quería matar. Sin embargo, él huía de Saúl, ¿sí? Y en él se refugia en los enemigos de Israel. Él toma refugio en los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Él había conseguido ese lugar y el rey Aquis, que era el rey de los filisteos, lo tenía en alto a David y a su ejército porque él tenía respaldo y donde David iba, ganaban las batallas. Entonces este Aquis lo quería, ¿sí? Y lo tenía dentro de su ejército y él peleaba las batallas junto con los filisteos. Pero ¿qué pasó? Los filisteos en esta guerra, en el versículo 29, que no lo voy a leer, en esta guerra se iban a enfrentar con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido. Y David estaba en el ejército de los filisteos. Y acá Dios lo libra a David de tener que enfrentarse con su pueblo o de tener que tener una situación tensa de ese lugar. Dios lo libra, lo saca de ese lugar, ¿sí? O sea que él estaba saliendo, estaba en un cambio. Él había estado en ese lugar, había encontrado refugio y estaba cómodo, ¿sí? Él estaba cómodo en ese lugar porque aunque no era el lugar correcto, él estaba cómodo. Y Dios nos habló en este tiempo que a veces nosotros no estamos en el diseño de Dios, pero encontramos una comodidad, pero esa comodidad no es el lugar correcto, definitivo, vamos a decirlo. Tal vez Dios te lo permitió un tiempo, pero no es el lugar definitivo, ¿sí? Porque el lugar definitivo era que Él esté con el pueblo de Dios y que Él sea rey, que Él gobierne, y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Que vos estés en el lugar correcto y Él quiere que tú gobiernes sobre toda situación. Amén. Que puedas cumplir tu propósito. Entonces, él ahora, sí, el rey Aquis le dice, tenés que irte. Y David es como que no quería. Pero dice, si yo nunca te fallé, nunca te traicioné. Dice, yo lo sé. Mire, dice, eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Hasta los enemigos, hasta los idólatras lo reconocían, ¿sí? Hasta tus enemigos, ¿sí? Te reconocen. Aunque no estés a veces en el lugar correcto, o no estés en tu lugar definitivo, o no estés totalmente en el diseño de Dios. Dios mira tu corazón y aún, ¿sí? El mundo reconoce que eres diferente, amén, ¿sí? Pero él tuvo que tomar una decisión. Y estaban volviendo, entonces él regresaba. Iba a buscar a su familia, a Siclac. Regresaban David y su ejército donde estaba su familia. Pero miren lo que ocurre. Ellos venían de 3 días de camino, venían cansados, como nosotros venimos, como nos hablaba la palabra, humanamente, ¿sí? Con todo el ajetreo, el movimiento del fin de año, ¿sí? De que nos tienen que cerrar los números y a veces no nos han cerrado, tantas cosas, ¿sí? Que quisimos lograr y a lo mejor hay cosas que logramos y otras cosas no logramos. Y ahí estamos en una batalla, ¿sí? Y ellos venían, ¿sí? A buscar a su familia, a encontrarse con su familia. Y dice que cuando David, 31, y cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec, escuchen, ahí aparecen de nuevo los amalecitas, son esos espíritus merodeadores que te vienen a robar. Los amalecitas son esos traicioneros que vienen y te roban y te quitan toda la bendición que Dios te dio, ¿sí? Gracias al Señor que estamos viendo en nuestra nación, en este tiempo que Dios está haciendo justicia y está echando fuera a todos los amalecitas para que podamos recuperar lo que el enemigo nos ha robado como nación, pero también lo hace en tu casa y en tu familia. Escuche, dice, ¿y qué pasó? Se encontraron cuando llegan a Siclac, ahí donde estaba toda la familia, que los de Amalec habían invadido y habían asolado, habían robado, habían prendido fuego a Siclac, todas las cosas, y le habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero escuche, pero a nadie habían dado muerte. Amén.
¿Sí? Presta atención. A nadie había dado muerte. Tal vez estás pasando lucha. Tal vez el enemigo atacó a tus hijos. Tal vez atacó tu economía, como pasaba acá. Tal vez no esté la situación como vos esperabas. ¿Sí? No está llegando como vos esperabas. Pero dice, estaban todos con vida. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. ¿Sí? Que diga, no estoy como tengo que estar. El enemigo me atacó, me vino a robar. Pero estoy con vida, pero mi familia tiene vida, pero mi ministerio tiene vida, pero mi trabajo, aunque sea, tiene un hilito de esperanza. Amén. Sí, tu negocio, tu comercio. Y dice que vino David con los suyos a la ciudad y estaba toda quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Tal vez el enemigo atacó a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, a tu esposa, a tu matrimonio, ¿sí? Y fíjense, ¿qué hicieron ellos cuando se encontraron con esa realidad? Se encontraron con una realidad que no esperaban, y a veces nos toca pasar esa situación. David y su gente, ¿qué hicieron? Escuche, alzaron su voz y lloraron. Y dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ellos buscaron el quebranto. Por eso ellos buscaron, ellos se quebrantaron ante la presencia del Señor. Fíjense, ¿sí? También dice que las mujeres de David fueron también robadas, cautivas, ¿sí? Y David dice el 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Escuche, se le vuelve el pueblo en contra. A veces ante situaciones difíciles, cuando vos necesitas a los que tenés al lado, a veces los que tenés al lado se te vuelven en contra. Y vos te sentís que estás peleando solo, que estás con tu familia, pero en vez de ayudarte se te volvieron en contra. ¿No le pasa a veces? ¿Sí? Estás con tu ministerio, estás con tus hermanos, con los que trabajan al lado tuyo, o en tu trabajo, y se te vuelven en contra. O en la escuela, en el lugar de tu deporte, no sé dónde, si eres niño, adolescente, se te vuelven las cosas en contra. Dice que los que lo amaban, su pueblo, ¿sí? Se le volvieron en contra, dice, y que hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Muchas veces cuando la gente está pasando amargura en su alma, ¿sí? Hace lo que nunca hubiese querido hacer. Y a veces yo soy el que hago lo que nunca hubiese querido hacer. Por esa amargura me vuelvo en contra de la autoridad, me vuelvo en contra de la persona que me ayudó tanto. Y muchas veces por eso el Señor está trayendo convicción de pecado, ¿sí? Cada uno por sus hijos y por sus hijas, ¿sí? Mas David, escuche esta palabra, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Diga conmigo, me voy a fortalecer en Dios. Amén. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En el Señor está tu fortaleza. Amén. ¿Quién es tu Dios? Amén. ¿En quién te vas a fortalecer? ¿Dónde vas a buscar la fortaleza? ¿Vas a buscar la fortaleza en el dinero? ¿Vas a buscar la fortaleza en las vacaciones? ¿Vas a esperar, como decíamos, no veo la hora que termine el año para irme de vacaciones, aunque sea quedarme en mi casa y poner las patas arriba ¿sí? En algún lugar y tomar mate y olvidarme de todos estos delincuentes que están a mi alrededor? ¿En quién vas a buscar tu fortaleza? ¿Vas a buscar la fortaleza a tu manera o vas a ser como David? ¿Sí? Diga, yo voy a ser como David. ¿Sí? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? Por eso el Señor en este tiempo nos está quitando la idolatría y nos vamos a fortalecer en Jehová nuestro Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, sí, te ruego que me acerques el efod, sí, que era el elemento donde ellos consultaban a Dios. Ahora escuche, y David, diga conmigo, y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? Lo hizo a su manera. No, consultó a Jehová, se fortaleció en el Señor y consultó con el Señor. Por eso tenemos que estar en este tiempo, ¿sí? Fortalecidos en Dios, sabiendo que vamos a tener ataques y a lo mejor de donde menos lo esperamos, pero nuestra fortaleza está en Dios. Pero también tenemos que saber que tenemos que consultar al Señor. Dile a que tenés al lado, tenés que consultar con Dios.
Tenemos que consultar con el Señor. Tenemos que orar, tenemos que consultar. Escuche, consultar con Dios también significa que Dios te dio autoridades, te dio líderes para que no tomes decisiones solo, para que ores junto con ellos, para que ellos te guíen, te encaminen en decisiones que tienes que tomar. Amén. No lo hagas solo, y menos si estás en una situación difícil o apremiante, ¿sí? A lo mejor tenés que tomar alguna decisión y estás ahí, pero consulta con el Señor. Pero también consulta con los líderes que Dios te dio para que te ayuden a orar. A lo mejor no te van a dar la respuesta, ¿sí? A lo mejor Dios te la va a dar a vos la respuesta, pero te van a ayudar a orar. Te van a acompañar, no vas a estar solo. Mira, el enemigo, él quiere siempre que vos agarrarte solo en tu mente. No solo físicamente, a veces sí te toca, pero a veces solo en tu mente, razonando y pensando y haciéndolo a tu manera o como tal vez lo hacías antes. Porque cuando estamos en crisis, lo primero que nos viene es usar el camino antiguo. Es usar como lo hacíamos antes, es volver para atrás. ¿Sí? Y nos pasa a veces en un día, en una situación difícil. Pero ¿qué hizo David? ¿A quién consultó? Consultó al Señor. Amén. Diga conmigo, voy a consultar al Señor. Voy a consultar al Señor. Y Dios le dijo, ¿sí? Síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El Señor te está diciendo en este momento que vas a vencer, que Dios te va a usar, ¿sí? Te va a dar la victoria, no solamente a vos, sino que vas a ayudar a otros. Amén. En el nombre de Jesús vas a terminar este año en victoria. Y dice el 9 que David, cuando Dios le dio el aval, partió pues David, él y los 600 hombres con él estaban, partió él y todo el ejército, ¿sí? Nosotros estamos juntos como iglesia, ¿sí? Estamos yendo hacia un año nuevo, hacia el año 2026, ¿sí? Y en ese andar tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que estar unidos al ejército del Señor, tenemos que estar unidos como iglesia, ¿sí? Y David dice que siguió, escuche lo que pasó, y llegaron hasta el torrente de Besor. En ese lugar se quedaron algunos. Diga conmigo, algunos se van a quedar. Escucha, algunos se van a quedar y a lo mejor son los menos esperados, pero tú no te quedes. Decirle que tenés al lado, tú no te quedes. Tú no te quedes. El Señor te está diciendo, no te quedes, no te desenfoques, ¿sí? No te desenfoques en este tiempo. No dejes de orar, no te canses de orar. Algunos estaban cansados, ¿sí? El Señor nos está hablando en este tiempo. No te canses de hacer bien, porque a su tiempo vas a cosechar si tú no desmayas. Amén. Vas a cosechar si tú no desmayas. No te canses de orar, no te canses de declarar, no te canses de ver bien lo que oís. Amén. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? No te canses de buscar la palabra, no te olvides de lo que Dios te habló, no te canses, amén. No te olvides que tenemos que encontrar a Jesús en la palabra y se lo tenemos que preguntar al Espíritu Santo. No te olvides que tenemos que volver a la Escritura, no te distraigas, ¿sí? Haz lo que tenés que hacer, pero está enfocado en este tiempo. Muchos dicen que se cansaron y no pudieron continuar, algunos se van a cansar, pero dice que ahora, escuche, Dios tiene una provisión para darte y tal vez sea del lugar menos indicado. Ellos salieron, ¿sí? Iban a Ciclac, no sabían, iban a buscar los enemigos, pero los enemigos no sabían dónde estaban. Ellos iban a la batalla, pero no sabían dónde estaba el enemigo, pero ellos salieron en fe. ¿Sí? Y muchas veces nosotros decimos, no sé cómo va a terminar este año, no sé lo que va a pasar, no sé cómo va a terminar mi familia, mi negocio, mi ministerio, no lo sé, pero Dios te va a sorprender. Amén. Decirle que tenés al lado, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender, ¿sí? En el camino, cuando tú estás caminando en obediencia, cuando tú estás caminando en fe, Dios te va a sorprender, porque Él es fiel y Él es sobrenatural. Amén. Y dice que mire, que hallaron en el campo mientras iban. Hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual se lo trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber, ¿sí?
Tenemos mucho para predicar aquí, ¿no? Pero vamos a obviar todo esto. Le dieron el pan de vida, le dieron el agua de vida, ¿sí? Y le dijeron también un pedazo de masa, le dieron también un pedazo de masa de higos y 2 racimos de pasas, y luego comió y volvió en él su espíritu. Volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Amén. Sí, escuche. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? David no lo despreció a este hombre. ¿Sabe lo que hace el sistema? El sistema te utiliza. El sistema sin Dios te utiliza, ¿sí? Y después, cuando no servís más, ¿qué hacen? Te descarta, te tira. Pero yo quiero decirte algo: Dios no te descartó. Amén. Y Dios no descarta a nadie. Y Dios no menosprecia a nadie. Por eso yo no tengo que descartar a nadie ni menospreciar a nadie. Porque ese menos pensado puede ser tu solución. Puede ser que te traiga la respuesta del cielo que estás esperando, ¿sí? Y dice, le dijo este hombre, este joven egipcio, dice: yo soy siervo de una malecita. Yo soy siervo de una malecita. Él había servido a este pueblo que eran ladrones, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Era un descartado de la sociedad, era un Bartimeo que estaba junto al camino, como nos habló la palabra hoy. Era un descarte, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Entonces él le cuenta que él estaba ahí cuando ellos atacaron a su pueblo, ¿sí? Y que le prendieron fuego a Siclac. Y le dijo David entonces: ¿me llevarás tú, dice, a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré. Y lo llevó. ¿Qué hizo? Lo llevó, ¿sí? David fue bueno con este hombre, tuvo compasión, pero tuvo compasión antes de saber que ese hombre le iba a dar la solución. ¿Estamos acá? Estamos acá. Dios nos llama a tener compasión de esos que están descartados de la sociedad. A lo mejor son esos que están en la droga. A lo mejor esos que te vienen a pedir todos los días a tu casa, ¿sí? Esos que nadie los quiere. Esos que hacen renegar, ¿sí? Y él tuvo compasión antes. Y Dios le dio a través de ese hombre, le dio la solución. Y dice que lo llevó. Y ahí dice que cuando llegan a ese lugar, ahí estaban de fiesta. Tal vez el enemigo esté de fiesta. Tal vez tú crees que sí, se te está riendo. Sí, parece que todos están bien, la viven, y yo acá estoy sufriendo y renegando. Y ahí estaban ellos desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque por todo aquel gran botín que le habían robado, que te pertenecía a ti y a mí, el enemigo tal vez estará festejando, ¿sí? Que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ahora escuche, dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que usar las armas espirituales, ¿sí? Hasta el último momento tenemos que estar usando las batallas, las armas espirituales. ¿Estamos acá? Estamos acá. Los hirió a David. Y no escapó, dice, ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Amén. ¿Sí? Toma esta palabra y dile: lo voy a recuperar. Voy a recuperar todo. Voy a recuperar todo. Dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. ¿Sí? Muchos se van a sorprender, porque no solamente David recuperó lo que había perdido, sino que tomó todo el botín, todas las ovejas y todo el ganado mayor que pertenecían, que habían robado los amalecitas, que eran de los filisteos, que eran de ellos, que eran de los mismos amalecitas. Todo ese botín Dios le dio. Dios te va a devolver más. Dios te va a pagar bien. Amén. Dios te va a devolver más de lo que el enemigo te robó.
llegó. Por eso mantente en expectativa. Y Dios, sí, le dio a David el botín. Amén. Sí, diga conmigo, Dios me va a dar el botín. Dios me va a dar el botín, más de lo que tú esperas. Y vino David a los 200 hombres. Escuche, ahora vuelve David, sí, con la victoria. Venían cantando, venían alabando, venían dando gloria como usted, sí, tiene que estar, y yo, alabando, cantando, sí. Venían contentos, habían recuperado todo y habían traído más de lo que esperaban, sí. Esto va a suceder en este fin de año, en este último mes del año. Y escuche el 21. Y vino David, y acuérdate qué había pasado en el camino. ¿Se acuerdan qué había pasado en el camino? Quedaron 200. Quedaron 200, y me imagino que habrán estado ahí, sí, algunos con culpa, algunos arrepentidos. Cuando vieron todo que venían contentos, habrán dicho, mirá lo que nos perdimos, ahora nos quedamos afuera. Ahora no vamos a tener nuestra parte, ahora nos quedamos sin nada. Escucha, dice, vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaban. Por más que le haya fallado a Dios, ¿sí? Levántate, porque Él te viene a buscar. Amén. Él te viene a buscar. Tal vez te equivocaste, tal vez te quedaste en el camino, pero quiero decirte que Él te viene a buscar. El Señor hoy te viene a buscar y después te va a usar para los que se quedaron en el camino. A lo mejor unos no van a llegar, pero a la vuelta, cuando Dios te dé la victoria, tú vas a ser el que los vas a levantar, tú vas a ser el que los vas a abrazar, tú vas a ser el que los va a animar. Amén. Estamos aquí. Y dice que salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. El Señor quiere devolverte la paz. El Señor quiere que tú seas un pacificador y que lleves paz a aquellos que se han quedado en el camino, que tal vez fallaron, que tal vez nos abandonaron. Que no los juzgues. Pero ahora fíjense qué pasó. Entonces dice que todos los malos y perversos entre los que habían ido con David, había gente mala y gente perversa, ¿sí? Esto habla del corazón, y esta perversidad y esta maldad muchas veces está en mi corazón y está en tu corazón. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David. A veces nosotros vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero tenemos el corazón mezclado, contaminado, y en una situación, ¿sí?, que se presenta de injusticia, nosotros queremos hacer nuestra propia justicia. ¿No le pasa a usted? O a veces me pasa a mí solo nomás, ¿sí? Queremos hacer justicia. Dios me está tratando en estos días de ayuno. No deje de ayunar, no deje de usar las armas espirituales, porque Dios me está sacando todo justiciero. Cuando yo me creo mejor que el otro, Dios me está trabajando. Dice, entonces los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Escuche, es el justiciero que yo tengo adentro, que le quiero dar su merecido a los que me fallaron, ¿sí? Que la paguen. ¿No le pasa a usted? ¿Sí? Y a veces nos pasa con nuestra familia, con nuestros hijos. A veces nos pasa con los que tenemos al lado, con la iglesia. Y David dijo, no hagas eso, no hagan eso. Hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. No hagan eso. ¿Y quién escuchará en este caso? ¿Y quién los escuchará en este caso? Porque conforme, escuche, a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. ¿Saben qué? Esos se quedaron en el camino, pero ellos tuvieron un trabajo. Ellos se quedaron y cuidaron las pertenencias. Los alivianaron a los otros. Muchas personas a lo mejor no están al lado tuyo y se quedaron, pero tal vez se quedaron orando en su casa por ti y tú no lo sabes. O por mí como pastor y yo no lo sé. Y yo digo, estos no me hacen caso.
Se me quedaron, yo los estoy animando. ¿Para qué tanta palabra de ánimo? Y si me quedan. Sin embargo, ellos tuvieron una función, Dios los usó igual. Y a veces tú has sido el que te ha quedado cansado, pero tal vez en ese silencio has orado a Dios y Dios te ha usado igual. Y Dios mira y sabe y ve todas las cosas. Amén. Cobra ánimo, cobra ánimo. Y fíjense, escuche, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel. Envió regalos. Dios te va a dar. Envió a los que estaban en otras ciudades. Dice, en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, en Hebrón, en todos los lugares Dios envió. David repartió. ¿Sí? Ese es el corazón de la iglesia. Una iglesia que recibe y que da. Una iglesia que no retiene. Amén. Que recibe de gracia y da de gracia. En este tiempo tú y yo nos estamos preparando. Estamos preparándonos para un gran avivamiento. Por eso todo lo que Dios te ha dado en este tiempo, toda la palabra que has recibido de gracia, tú la tienes que compartir, tú la tienes que repartir. Al que se merece, al que no se la merece, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide Dios. ¿Quién se merece y quién no se merece? De gracia recibiste, de gracia tengo que dar. De gracia fuiste perdonado, de gracia tengo que perdonar. Dios te está preparando en este tiempo, ¿sí?, para bendecir a mucha gente, para bendecir a muchas ciudades, como sucedía acá, para bendecir a muchos pueblos, a muchas naciones. Por eso en este tiempo mantente en expectativa, porque sos un llamado de Dios, ¿sí? Pero si tú te mantienes en expectativa, vas a pasar a la fila de los escogidos y vas a hacer lo que tienes que hacer. Por eso si tú quieres recuperar todo lo que el enemigo, como David recuperó todo, ¿sí?, yo te invito a que pases acá al frente. Si tú te quieres fortalecer en Dios, yo te invito a que pases acá al frente en este tiempo, ¿sí?, y puedas renunciar como yo tuve que renunciar a ese justiciero que está en mi corazón, a esa ofensa que está en tu corazón, por los que te dejaron en el camino, por los que te abandonaron, y puedas tener el corazón del rey David, que era el corazón conforme a Dios, que él repartía y daba y no miraba, que cuidó aún a los despreciados en el camino. Lo levantó a ese egipcio sin saber quién era, le dio de comer, lo levantó, le predicó la palabra, le dio el pan de vida, sí, le volvió el espíritu, porque era un hombre que estaba muerto, no tenía espíritu. Sigue predicando el evangelio, sigue haciendo lo que tienes que hacer, aunque estés pasando prueba, aunque estés peleando la batalla, no te desenfoques. Dios siempre te va a poner una persona nueva al lado, ¿sí?,